Buenas tardes, ¿cómo están? Wow. ¿Por qué no bendices al que está a tu lado? Una sobredosis de bendición, bendícelo. Además, bendícelo diciendo lo que a ti te gustaría que Dios te diera a ti. Lo que estás pidiendo para ti, pídelo para la persona a un lado. Dile que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Amén. Sí, que el Señor ponga su mano sobre ti de manera poderosa. ¿Sabes lo que decía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Se paraba y decía que el rostro de Jehová resplandezca sobre ti. En pocas palabras es de que Dios te sonría. Y voltea con tu hermano y dice que Dios te sonría. Porque tenemos que entender que tenemos un Dios bueno. La semana pasada estuve hablando sobre la bondad de Dios. ¿Sí me entiende? No tenemos que, ¿cómo se dice? No tenemos que ser alguien que justificamos nuestro pecado porque Dios es bueno. Tenemos que dejar nuestro pecado porque Dios es bueno. Es diferente. Amén. Ahora, hay algo que a mí me impactó cuando yo tuve y empecé yo a experimentar la bondad de Dios. Como siempre lo he dicho, Dios me llamó en el peor momento de mi vida. No porque yo lo mereciera, sino porque si no me llamaba yo me perdía. Entonces Dios me llamó. Quiere decir que no me llamó porque yo lo mereciera, me llamó por su bondad. ¿Sí está conmigo? ¿A cuántos Dios los llamó, sí, tal vez en el peor momento de su vida? A ver, levanta su mano. Wow. ¿Por qué? Porque Dios es así en su bondad. Pero no es para que siguiéramos igual, sino para que cambiáramos. ¿Sino para que qué? Cambiáramos. Ahora, hay algo que a mí me impacta y es entender que Dios es bueno y siempre está de buen humor. En un mundo tan cambiante, escúchame, a veces cambiamos nuestro carácter por cómo nos ve otra persona. Podemos venir bien felices y si una persona está con la cara así, entonces ya nos molestamos y hasta cambiamos. Sí, veníamos chiflando, felices, cantando. ¿Por qué? Porque estamos tan impuestos a obviamente queremos caerle bien a la gente. ¿Sí está conmigo? Ahora, te voy a decir algo. Dios, sí, ahorita lo siento. Dios, le caes bien. Voltea con tu hermano y dile, a Dios le caes bien. Si Dios tuviera WhatsApp y si Dios tuviera Facebook, estarías tú ahí como los predilectos. Sí, o sea, así, Dios le caes bien. Di conmigo, le caigo bien a Dios. No importa si no le caes bien a tu suegra, le caes bien a Dios. Y voltea contra el que está a tu lado y dile, le caes bien a Dios. Entonces, gracias al Señor que está con nosotros. Amén. Amén. Toma tu lugar, dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos estuvieron en el primer servicio? Levante su mano. ¿Cuántos no estuvieron en el primer servicio? Levante su mano. No, pues la mayoría. Ok, hemos estado hablando. Voy a continuar el mensaje que comencé hace 2 domingos. Te hablé de Elías, un hombre sujeto a pasiones. Cómo en medio de una gran victoria la influencia hizo que quisiera morirse. La depresión vino sobre él y salió corriendo hacia el desierto y se metió debajo de un enebro. Vio caer fuego y vio caer la lluvia, vio el caminar de Dios, vio lo que Dios había hecho. Pero eso no le quitó que tuviera una crisis. Salió corriendo. ¿Sí? El domingo pasado te hablé de la bondad de Dios. Dios es bueno. Digo conmigo, Dios es bueno. Y ahí se ve la bondad de Dios. Dios le preparó un alimento en el momento más difícil. Porque Dios es así. Dios te va a sostener en los momentos más difíciles de tu vida. Lo único que tienes que hacer es confiar que Dios está contigo. Es algo impactante. Pero quiero hablarte un poquito más y meterme un poquito de la historia de un hombre llamado Josafat. Porque siento muy fuerte que Dios nos está hablando en este tiempo. Creo que Dios está estableciendo, ¿sí?, principios para venir.
Dios quiere que caminemos en sus principios. Jesús no es alguien que tú conoces por información. Jesús es alguien que tú conoces por experiencia, por revelación. Si tú no conoces a Jesús en la Biblia te habla de Jesús. Tú conoces a Jesús en tu caminar y decisiones diarias, donde Él se manifiesta. Ahora, es importante entender este punto. ¿Por qué? Porque en la vida, escúchame, o somos influenciados o somos influenciadores. Di conmigo, o somos influenciados o somos influenciadores. Eso es, o influencias a alguien o te influencian. Eso es algo importante entender. ¿Sí? Que hay gente que te está observando, hay gente que te está viendo. ¿Sí? Que hay gente que está esperando algo. Hay gente que eres inspiración para ellos o eres su decepción. Todo va a depender de cómo nos comportamos. ¿De cómo qué? Todos nos comportamos. Todo va a depender de cómo tomemos nosotros y cómo trabajemos en nuestro corazón. Ahora, caminar con Dios es la decisión más importante que tú y yo hemos tomado. Caminar con Dios es increíble. Caminar con Dios, como te dije hace un momento, Él pone lo que te hace falta y me hace falta. Ahorita me acaban de mandar la composición química del vino. Oiga, qué impresionante. Te dije que Él tomó 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Tomó 3 átomos y convirtió esa sencillez en algo tan complicado como el vino. Bueno, Dios puede tomar cosas sencillas y poner aquello imposible para ti. Se lo tiene, pero tienes que darle cabida para que eso suceda. Ahora, hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en la vida de Josafat, este es un rey bueno. Es un rey que honestamente ha hecho la chamba. Ha puesto a Dios en primer lugar. Está trabajando con un pueblo para regresar al pueblo a Dios. Es un hombre que tiene temor de Dios. Di conmigo, temor de Dios. Es un hombre que fue instruido, pero tiene un problema. Te lo voy a explicar. ¿Sí? Su papá de Josafat fue un hombre que comenzó bien, pero terminó mal. El rey Asa, fue un hombre que hizo cosas increíbles para Dios, pero un día se desvió. Un día tomó decisiones que aquello que comenzó bien terminó mal. Di conmigo, comenzó bien, pero terminó mal. ¿Sí? Terminó al último oprimiendo al pueblo de Dios. Terminó al último oponiéndose al pueblo de Dios. De hecho, empezó a atormentar a los profetas. El profeta en ese tiempo habla de la boca de Dios, habla de lo que Dios habla. Comenzó a hacer tanto que se enfermó de los pies. Eso está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, 17. ¿Sí? Se enfermó de los pies. Terminó mal. Di conmigo, terminó mal. Pero su hijo comenzó a reinar y él comenzó bien, su hijo. Pero tenía un problema, Josafat. Y el problema es que Josafat quería quedar bien con todos. Digo, quedar bien con todos. Le importaba lo que pensara uno y pensara otro y pensara otro. Era alguien que estaba habituado a tratar de caerle bien a todos. Ahora te voy a decir una cosa: no siempre le vas a caer bien a la gente alrededor tuyo. Ahora, menos cuando tú tomas decisiones para Dios. Va a haber gente que va a estar en contra de las decisiones que tú tomes para Dios. Va a haber gente que va a criticar. El problema de Josafat era que él siempre quería caerle bien a la gente. Él era un rey, pero para no tener problemas aceptaba ciertas cosas, hacía algunos acuerdos políticos. Está bien, pero eso le ocasionó tener problemas gravísimos en su reinado. Y eso nos enseña que tenemos que ser nosotros cuidadosos en quién nos influye y a quién influimos. Digo conmigo, ¿en quién nos influye y a quién influimos? El problema de Josafat fue un rey que Dios salvó impresionantemente. Tuvo gracia delante de Dios. Pero el problema de Josafat es que se empezó a juntar con gente que no tenía que juntarse. Empezó a juntarse con gente que en vez de acercarlos a Dios, los fue alejando de Dios. Y eso le ocasionó problemas
impresionantes. Ahora, quiero decirte que tú y yo fuimos llamados a ser influenciadores. Digo conmigo, influenciadores. Mira, voltea con tu hermano y dile, influenciadores. Mira lo que dice el libro de Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Yo qué? No te escuché. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Escúchame, tenemos que aprender a sacar lo bueno, sí, de lo malo que nos dicen. Escúchame, el peor consejero es un necio, pero el peor alumno es aquel que es alumno de un necio. Dice Proverbios que el consejo del necio trae ruina. Un necio es alguien que no quiere dejar de hacer lo que está haciendo, aunque sabe que está mal. Ahí voy de ese lado. Un necio es aquel que no quiere dejar lo que está haciendo, sabiendo que está mal. Hay gente que sabe que está mal y sigue haciendo lo que está haciendo. El problema es que le abrimos el corazón a veces a ese tipo de gente porque queremos caerles bien a todo mundo. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir de mí? Lo que pasa es que si yo abro mi corazón y me dejo influenciar, la ruina que está profetizando será hecho para mí. Y Dios me está diciendo, ten cuidado a quien escuchas. Aprende a sacar lo bueno y a desechar lo malo, dice el apóstol Pablo. Digo, tomar lo bueno, desecharlo. Digo, tomar lo bueno, desecharlo. Ahora voltea por la mano sobre tu hermano y dile, ¿tomar lo bueno? No la pongas, no te preocupes. Dile, tomar lo bueno, desechar lo malo. Ahora, ¿qué pasaba con Josafat? Te voy a repetir, tiene este problema. Yo sé que ese problema no está aquí, yo lo sé, pero tiene ese problema. Se deja influenciar. Ahora, Josafat se emparentó con alguien que no tenía con quién emparentarse, con el rey Acab. Te voy a explicar quién era Acab. Acab es el rey del norte. Acab es el rey de Israel. Acab, el pueblo de Dios, el reino de Israel está dividido en dos. En el norte está el reino del norte, que su capital es Samaria, es Israel. En el sur está el reino de Judá, que su capital es Jerusalén. Hay dos reyes que son de la misma familia, pero son diferentes principios. Di conmigo, no todo el que está junto a mí tiene los mismos principios. Ay, voltea con tu mano y dice, no todo el que dice aleluya es aleluya. No todo el que dice gloria a Dios le está dando gloria a Dios. Que no seamos aquellos de los que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, él se emparentó con Acab. Acab es un rey malvado. Acab está emparentado con una bruja que se llama Jezabel. Se casó por política, por conveniencia, por comodidad, por lana, por lo que tú quieras. Se casó con Jezabel. El problema es que Jezabel es una bruja, es una mujer totalmente, ¿sí?, impía. Ella metió a los profetas de Baal a Israel. Ella hizo que los profetas de Baal maldijeran el reino de Israel a tal grado que vino sequía sobre el reino. Ella hizo que los engañaran. La sequía que predijo Elías era consecuencia de los profetas de Baal que Jezabel había metido. El punto es de que Acab se casó con Jezabel y Josafat se hizo amigo, no solamente amigo, se hizo familiar de Acab. ¿Sabes qué hizo? Casó a su hijo con la hija de Acab. Digo, amigo, se hicieron parientes. Wow, se hicieron parientes. Y eso resultó que Acab comenzó a tener, obviamente, influencia sobre Josafat. Un rey bueno influenciado por un rey impío. Ten cuidado quien te influencia. Voy de este lado. Ten cuidado a quien escuchas. Tengamos cuidado a quien escuchamos. ¿Sí?
Dice la Biblia, capítulo 1, capítulo 2 de Salmos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se deleita noche y día. Escúchame, tenemos que tener un testimonio constante, porque no es como comenzamos lo que vale, es como terminamos. No es como comenzamos, todo el mundo comienza bien tal vez, es como terminamos. En las carreras, todo el mundo comienza. ¿Te has fijado en las carreras cómo están? De hecho, acaba de hacer una carrera hace unas horas, ¿no? En la carrera están todos parados ahí. Están con sus de esos de toalla arriba, ¿cómo se dicen? ¿Cómo? Las bandas esas de toalla, y están. Pero solamente ves a uno cruzar a uno. No es como comienzas, familia, es como terminas. No es como comenzamos, es como terminamos. Y Dios quiere que terminemos en victoria, en victoria. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Dios quiere que seamos hombres y mujeres dóciles a su palabra. Dios quiere guiarte para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Pero tenemos que cuidar con quien nos juntamos. Poca levadura leuda toda la masa. Dice, no, es que yo tengo, mira, hay gente, yo sé que no están aquí, hay gente que dice, no, pastor, yo lo convierto. No, si tú intentas convertir a alguien, escúchame, lo estás haciendo en tu fuerza. Tú quieres quedar bien y vas a aceptar cosas para que esa persona, hombre o mujer, venga. No, no se trata de convencerlos, se trata de que ellos se encuentren con Jesús. ¿Y sabes cómo se encuentran? En la medida que tú te encuentras con Jesús. Así se encuentran. Entonces, te voy a poner el contexto. Acab es un rey malvado. Digo conmigo, malvado. Pero Dios lo bendice. Híjole, eso nos rompe muchas cosas. Es un rey malvado, pero Acab conoce principios. No los obedece. Los obedece en conveniencia. Cuando le conviene, los obedece. Cuando le conviene, clama a Dios. Cuando no le conviene, se olvida de Dios. Ese es Acab. Acab, un día el enemigo se vino en contra de él. Escúchame, vino en contra de él. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere una ciudad. El enemigo quiere Ramot de Galad. Digo conmigo, Ramot de Galad. Él la tiene, él la quiere. Él la conquistó. Es una ciudad que representa ciudades de refugio. Quiero decirte algo: sin restauración no hay transformación. A ver, vuelvo a repetirte: sin restauración no hay transformación. Ramot de Galad es una ciudad que la gente que había cometido un gran pecado se iba y se metía en esa ciudad. Pónganme musiquita, ¿no? Lo siento. O alguien musiquita detrás. Mientras no sea la cucaracha, todo está bien. Es una ciudad que habla de restauración. Dios te quiere restaurar. ¿Cuántos saben eso? Dios quiere que tengas victoria sobre tu enemigo. ¿Cuántos saben eso? Dios quiere que camines de gloria en gloria y victoria en victoria. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Pero Ramot de Galad es una ciudad que tomó el enemigo. Y un día el enemigo se levanta en contra de Acab, este rey malo. Y Acab, sí, obviamente le clama a Dios. Dí conmigo, le clama a Dios. ¿Y sabes qué pasa? Dios le contesta, le da una victoria. Familia, el hecho que tengas victoria en ciertas áreas de tu vida no te está avalando que camines bien con Dios. Acab tenía victorias y su corazón no estaba con Dios. No confundas la bondad de Dios, ni confundamos la bondad de Dios con nuestro corazón totalmente desviado. Puedo estar caminando mal y Dios seguir bendiciéndome, porque Dios es un Dios de principios. Pero no te confíes, porque tarde o temprano sembramos y cosechamos lo que sembramos. Entonces Acab le pidió a Dios. Vino el enemigo
Los sirios eran increíblemente poderosos. Vino el enemigo y sitió Samaria. Vino el enemigo a hacerle guerra a Acab. El enemigo dijo: voy a destruir la gloria de Dios, voy a destruir lo que Dios ha prometido en Israel, voy a destruirlo. Y se paró y vino y sitió Samaria. Pero Dios le dio la victoria. Acab clamó a Dios y Dios le contestó. Pero le mandó un profeta y le dijo a Acab: Acab, prepárate, porque el próximo año el enemigo volverá a levantarse. Prepárate, porque el enemigo dijo: el Dios de Israel es Dios de montes, no de valles. Porque primero pelearon en los montes y Dios le dio la victoria en los montes. Ahora el enemigo dijo: no, Dios no es un Dios de montes. Dios es un Dios, Dios no es un Dios de montes. Dios es un Dios de valles, Dios es un Dios de montes. Entonces levantó el ejército enemigo y vino de nuevo. Y acá volvió a orar a Dios y Dios le volvió a dar una gran victoria. Le devolvieron todo, digo conmigo, todo lo que el enemigo les había quitado. Entre esos lugares, Rabó de Galad. Digo conmigo, Rabó de Galad. Te dije que Rabó de Galad es un lugar de restauración. ¿Cuántos necesitan ser restaurados? Ahí, levanta la mano en alto. ¿Cuántos necesitan, escúchame, que Dios ponga lo que no tienes tú? Entonces, tal vez no hay amor, tal vez no hay fe, tal vez no hay pasión, tal vez no estás caminando como debes caminar. Dios quiere ponerlo eso en tu vida. Rabó de Galad representa eso. Dígame, representa eso. Entonces el enemigo fue vencido y Dios se manifestó con Acab. Dios le entregó Rabó de Galad. Digo conmigo, Rabó de Galad. Se lo entregó. Y después de eso, es algo interesante. Si Dios te dice que te va a restaurar, por favor no dudes ni aceptes consejos diferentes a lo que Dios está diciendo. Te dije que Acab era perverso, pero Josafat tenía un buen corazón, pero quería agradarle a todo mundo. Digo conmigo, quería agradar a todo mundo. Tengamos cuidado con querer agradar a todo mundo. Al único que tú y yo tenemos que agradar es a Jesucristo nuestro Señor. Él es el que tenemos que esforzarnos para agradar. Si seguir a Jesús no le agrada a alguien, a mí no me importa. Yo prefiero seguir a Jesús que agradar a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque al que yo tengo que agradar es aquel que dio su vida por mí. Es aquel que me dio una oportunidad cuando nadie me la había dado. Es aquel que me limpió cuando todo estaba sucio. Es aquel que me lavó, me levantó cuando estaba perdido. Es aquel que me dio vida. Yo le debo a Él toda mi vida. Al que tengo que agradar es al Rey de Gloria. Pero cada vez que tú quieres agradar a Dios, a Jesús, va a haber gente que te va a preguntar: ¿por qué estás haciendo eso? Cada vez que tú y yo queremos agradar a Dios, habrá gente que diga: no, no hay que ser tan fanático, no hay que ser tan exagerado. Cada vez que tú y yo queremos ser radicales con Dios, habrá gente que diga: no es para tanto, hombre. El punto es a quién le abrimos el corazón. Porque en medio de ese punto dice la palabra de Dios. Y mira, ven conmigo, Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 2. Y después de algunos años, Segunda de Crónicas 18, 2, dice: y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Digo conmigo, Josafat vino a visitar a su amigo. Dios no dice que no tengas amigos. Dios no dice que no tengas gente con la cual te relaciones. No, a la gente que no camina con Dios, a la gente que no tiene a Dios como primordial en su vida, no aceptes consejos. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene a Dios, ¿qué te puede aconsejar? No está diciendo no tengas amigos, está diciendo sé influenciador de lo bueno. No te dejes influenciar por el mal. Y hay veces donde la gente se sienta con gente que está bien la persona, y te sientas a platicar y sales peor de cómo llegaste.
La gran pregunta que tienes que hacerte: ¿por qué te contó eso? ¿Por qué te dijo esto? ¿Cuál es el fin por lo cual te lo dijo? Es la pregunta que tenemos que hacer. Bueno, ¿de qué sirve lo que me estás diciendo? Porque si me estás diciendo y no sirve de nada, entonces no tiene caso escucharte. ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces Acab lo invita y Josafat viene y se sienta con Acab. Y sienta y empiezan a tener, dice, algunos años después descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas, bueyes para él y para la gente que venía con él, y le persuadió. Digo conmigo, persuadió. No te escuché. Y le persuadió. No solamente lo estaba sugiriendo, le estaba persuadiendo. Familia, ten cuidado con que te persuadan para hacer lo que Dios no quiere que hagas. De veras, Ana, hay que tener cuidado de descubrir nuestro corazón a aquellas gentes que me están persuadiendo a caminar lejos de lo llamado que Dios me dio. Lo está persuadiendo algo. El enemigo quiere persuadirte para que olvides lo que Dios te ha dicho. El enemigo quiere persuadirte. ¿Y sabes qué tiene el enemigo? El enemigo suena sabio. El enemigo suena con razón. Es un engañador. Y se sienta y le está persuadiendo. Dice, y le persuadió porque fuesen contra Ramón de Galaad. Y conmigo, que fuesen contra ¿qué? ¿Qué anda peleando el Acab por algo que Dios ya le dio? Dios santo, ¿qué andas pidiendo confirmación de algo que Dios te confirmó? Hay un montón de gente que Dios le confirmó y anda preguntando, ya te confirmó aquí, te confirmó acá, y vienes corriendo. Oye, ¿será cierto lo que Dios me dijo? ¿Para qué le preguntas? Porque si tú comienzas a hacer eso, estás buscando, escúchame, que alguien te diga lo que tú quieres escuchar. A nadie nos gusta que nos reprendan. Además, no nos gusta ni que Dios nos reprenda. Gracias por su entusiasmo. Pero Dios en su amor te empieza a advertir. ¿Para qué peleas algo, a Josafat? ¿Para qué peleas algo que ya Dios te prometió que lo iba a dar? Es más, ya te lo regresaron. Pero no. Se sienta Josafat. Ponte a pensar. Está sentado Josafat en un trono. Está sentado acá en otro trono. Están los dos reyes. El malvado, quieren inducir a que él desvíe la mirada a algo que Acab quiere lograr por sí mismo. Hay gente que quiere robarte lo que Dios te dio porque no está de acuerdo en aquello que Dios te dio. Hay gente que tiene envidia de lo que Dios está haciendo contigo. Y Acab habla de una influencia de envidia. Como Dios te está usando a ti y a mí no tanto. Dios está bendiciendo a ti y a mí no tanto. Y comienza a tener un punto y empieza a decir, subamos. ¿Y sabes cuál es lo increíble? Que a Josafat dice, vamos. Di conmigo. Dirían Chihuahua. Hay gente que a veces viene, está en consejería, Dios le confirmó algo, Dios le dijo algo, pasan 3-4 semanas, regresan diciendo lo contrario a lo que Dios les estaba diciendo. Y le pregunto a mi esposa y le preguntamos, ¿a quién escuchaste? A fulano de tal. Con razón. ¿Para qué estás escuchando a alguien que te dice lo contrario a lo que Dios ya te confirmó a ti? Si Dios te lo confirmó, entonces créalo, no estés preguntando. Porque el espíritu que hay es aquel que quiere quedar bien con todos. Y te deciré una cosa, no puedes quedar bien con todos. Al hacer la voluntad de Dios, habrá gente que no le parezca lo que tú estás decidiendo. Ahí es donde tú, ¿a quién le escucharás? Entonces Acab está sentado, lo está induciendo a Josafat a meterse en algo que no. Hay batallas que no tienes que pelear, que te metes de gratis por escuchar a alguien, escúchame, que no tiene un corazón correcto. Hay batallas que debiste haber evitado pelear, y ahí estás peleando batallas que no tienes por qué pelearlas. Pero como abriste tu corazón a consejos que no tienen que darte, entonces ahí estás ahí sufriendo presión de algo de grapas. Digo conmigo, de gratis. 1, 2, 3. De gratis.
ahí andas ahí sufriendo. Entonces Josafat está sentado y Josafat conoce los principios de Dios y dice: oye rey, sí, vamos, cómo no, yo sé que Dios nos quiere dar esa bendición, me suena a Dios. Claro, Dios se lo había dado, no tenía que pelearlo, tenía que tomarlo. Pero no, ¿qué te parece si antes de que vayamos, qué te parece si buscamos el consejo de Dios? Familia, cuidado con querer confirmar algo que Dios ya te confirmó y querer buscar una reconfirmación de lo que Dios ya te dijo que hicieras, porque es muy seguro que el siguiente consejo no sea el consejo que Dios quiere darte. ¿Sí está conmigo? Entonces dice: ¿por qué no ponemos a alguien aquí, un profeta de Dios que nos hable? ¿Por qué no tenemos a alguien? ¿Por qué el rey Acab, por qué no trae a alguien? Y el rey Acab tiene 400 profetas de Jehová, pero son falsos. Son profetas que le profetizan lo que él quiere escuchar. Son gente que quiere decirle: adelante, sigue en tu propio camino, que te irá bien. Familia, no podemos decirte que vas a estar bien si sigues caminando lejos de Dios. No te puedo decir que te va a ir bien en tu negocio si sigues caminando en impiedad. No te va a ir bien. No me importa si ahorita te está yendo bien. Tarde o temprano vas a tener y vamos a tener la consecuencia de lo que sembramos. Pero esos profetas no les gusta a la gente. No, espérame, no me gusta que me hables así. Entonces este tiene 400 profetas, sí, que son de Jehová, pero hablan lo que Acab quiere escuchar. Entonces vienen los profetas y empiezan a profetizar: sube rey, porque Dios te bendecirá. Sube rey, porque la victoria está así. Dios ya le dio la victoria, ya lo hizo. Pero ahí están los profetas. De hecho hay uno llamado Sedequías que se hace unos cuernos y está con los cuernos gritando: Dios, rey Acab, Dios te dará la victoria, Dios estará, Dios se moverá, Dios te bendecirá en tu propio camino. Wow. Mira, está tan fuerte la cosa que Josafat voltea con Acab. Eso está en el capítulo 18 todo. Josafat voltea con Acab y le dice: ¿no habrá por aquí un profeta real? Porque no me trago todo lo que están diciendo. ¿No habrá por aquí alguien que hable la neta de lo que Dios está hablando? Y Acab dice: tengo a uno. ¿Tengo qué? Tengo a uno. Se llama Micaías. Pero él siempre me profetiza lo que no quiero escuchar. Me profetiza mal. A él lo tengo en la cárcel. Te voy a decir una cosa: cuando tú hablas lo que Dios quiere hablar, no vas a ser tan popular con mucha gente. Cuando tú hablas lo que Dios quiere hablar, va a haber gente que va a criticar, va a haber gente que no va a querer estar contigo. ¿Por qué? Porque hay un precio para hablar lo que Dios está hablando. ¿Sí está conmigo? Siempre va a haber a ese punto. Entonces acá está escuchando y de repente Josafat dice: ¿por qué no traes a otro profeta? Pues a alguien, porque aquí tienes 400, que de estos 400 no seas uno solo. ¿Por qué no traes a alguien? Y voy a traer a Micaías. Entonces Micaías está en la cárcel. ¿Está qué? Y ahí llega el sirviente por Micaías y dice: Micaías, están profetizando todos victoria para Acab. ¿Por qué no te unes a eso, mano? Ya la has pasado mal. Pero Micaías es un profeta que no está vendido. Micaías es alguien que dice: yo no voy a agradar a la gente antes que a Dios. Primero está Dios antes que la gente. Primero está Dios antes que querer agradar a la gente. Te voy a hablar lo que tengo que hablar. Si Jehová me dice que hable algo, lo voy a hablar. Si no me dice que hable, no lo voy a hablar. Porque ser la boca de Dios tiene un precio. Porque hablar lo que Dios está hablando no te va a traer popularidad. Es posible que por un lado te aplaudan, pero por otro lado, ¿sí?, te apuñalen por detrás. Es posible eso, pero eso es normal. Entonces traen al profeta Micaías. ¿Sí está conmigo? ¿Tan serios? ¿Sí están bien? ¿Sí? ¿Cuánto de Dios está hablando? Levanta la mano. Wow, qué bendición. Más de los que pensé. Pero no te está hablando para bien, ¿no? Wow. Tráiganlo. Entonces, ¿sabes? Llega Micaías y se para y le dice: oh rey
Acab, rey Josafat, suban, porque Jehová te dará victoria, Acab. Y el rey Acab se ríe y dice: ¿cuántas veces te tengo que decir que me profetices verdad? ¿Qué no estaban profetizando eso los mismos profetas que trajo? ¿Qué no estaban profetizando? ¿Sabes lo que está diciendo? Que si yo estoy buscando que alguien me diga lo que yo quiero escuchar, te prometo que te encontrarás a alguien que te va a decir lo que quieres escuchar. El problema es que no vendrá de Dios, vendrá de tu enemigo para hacerte caer. Es la Biblia, amigos. Es la Biblia, familia. Yo no estoy inventando. Habrá alguien que no le guste. Entonces se para acá y dice: ¿cuántas veces te pedí que dijeras la verdad? Y entonces el profeta voltea y dice: ok, vi a Israel desperdigado como un rebaño que no tiene pastor. En pocas palabras, vas a tener problemas acá. Y entonces acá se enoja y dice: pero ¿cuántas veces? Ya ves, me profetiza siempre mal. Y de repente voltea a Micaías y dice: vi a Jehová en el trono y los ejércitos del cielo junto a él, a izquierda y derecha. Y oí que Jehová decía: ¿quién inducirá a Acab para que suba a Rabot de Galaad y muera? ¿Quién? Y en eso se levanta un espíritu y dice: yo seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas, lo induciré para que suba. Y Jehová dijo: ve y haz lo que has dicho. Entonces Acab se enojó y dijo: no, métalo a la cárcel. Lo que estaba diciendo es: si sigues caminando Acab en tu propio camino y eres sabio en tu propia opinión, entonces vas a tener el resultado de tu propia necedad. Es lo que estaba diciéndole. No seas sabio en tu propia opinión. Es sencillo ser sabio en tu propia opinión. Otra cosa es reconocer cuando uno está mal y arrepentirse y ¿sabes qué? Estoy mal, voy a cambiar. No, el necio sigue estando mal y se justifica. Digo conmigo: el necio, aunque sabe que está mal, se justifica. Entonces Dios le dijo: vas a subir, vas a morir. ¿Sabes qué hizo Acab? Y es lo que me impacta, Aarón. Acab viste a Josafat de rey y él se viste como cualquier soldado, como escondiéndose. Entonces suben a la guerra. La gran pregunta que tengo es: Josafat, ¿por qué estás subiendo si estás escuchando lo que Dios está diciendo? Ya lo escuchaste, Josafat, y sigues todavía ahí. Porque hay una influencia y un espíritu que te quiere hacer sentir que tienes que caerle bien a todos. No, Señor, no tienes que caerle bien a todos. Josafat, ¿qué estás haciendo? Pues se sube Josafat, se viste de rey, y el rey de Siria le dice a sus capitanes: al único que maten es al rey de Israel. A él mátenlo. A todos los demás, chicos o grandes, déjenlos vivos. A él mátenlo. Entonces cuando está rodeado Josafat de los asirios que están queriéndolo matar, Josafat clama: Señor. ¿Y sabes qué pasa? Dios le contesta y lo salva a Josafat. Porque Dios es fiel. Porque Dios es ¿qué? Dios es fiel. Pero estaba escondido Acab entre los carros, ahí escondido, vestido como cualquier otro, para que no lo confundieran. Pero a la palabra de Dios tú no puedes engañarla. De repente un soldado suelta una flecha y sale la flecha, y en medio de la batalla le pega a Acab en el único rincón de su armadura que tiene vulnerable y lo mata. ¿Por qué? Porque si yo me rindo al consejo de mi enemigo, él me va a robar todo lo que Dios me ha prometido. Ahí Acab terminó su historia y terminó su vida sin gloria. Porque el necio termina sin gloria, pero el entendido delante de Dios termina de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Aleluya. Le clamó, Josafat le clamó a Dios y Dios contestó. Dios es bueno, familia.
Dios quiere enseñarnos a tener un corazón totalmente rendido a Él, a no ser influenciados por otros que nos quieren influenciar. Y no solamente hablando de carne y hueso, hay influencias alrededor que nos quieren influenciar, meter temor, meter odio, meter situaciones de amargura. Hay cosas que te quieren influenciar. Dile no, porque Dios tiene para ti más allá de lo que te imaginas. Tengamos cuidado con quién nos relacionamos. O influimos o nos influyen. Póngase de pie. Yo sé que este mensaje no es muy popular y no hubo tantos zapatos aquí. No estoy buscando zapatería. Estoy buscando decirte: cuidado a quien abres tu corazón, porque hay influencias que quieren robarte todo. ¿Porque hay qué? Él sigue trabajando en nosotros. Aunque todavía no estamos listos, estaremos listos. Josafat salió de ahí y Dios lo bendijo e hizo reformas y cosas gloriosas, pero siempre tenía que estar peleando contra ese sentimiento. No podemos caerle bien a todos. Si mi decisión para seguir a Jesús, si mi decisión para hacer lo correcto le molesta a otro, qué lástima, porque mi decisión no tiene precio. He decidido, cueste lo que cueste, caminar con Dios. Aunque me digan fanático, lo que creo no está a la venta. ¿Sabe cuándo comienza a estar a la venta? Cuando empieza a dudar de lo que creo. ¿Sabes que tu enemigo empieza a preguntarte cuando dudas? Porque sabe que encuentra en ti duda. Cada vez que tú estás dudando de lo que Dios ha dicho, Dios ha hecho y Dios está establecido, siempre habrá alguien que te dé la razón en esa duda. Pero cuando tú no estás dudando, estamos platicando sobre la oficina, sobre el staff, y platicamos de algo y decimos: ¿cómo es posible que unos vengan y hablen? Porque encuentran quien los escuche. ¿Y por qué no van y hablan con otros? Porque no encuentran quien los escuche. Porque siempre mi corazón va a buscar cómplices de lo que yo quiero escuchar. No, familia, no busquemos lo que queremos escuchar, busquemos lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo esto, lo voy a poner en mi vida. Dios está diciendo aquello, lo voy a poner en mi vida. Dios está estableciendo esto, mi vida, su palabra es lumbrera a mi camino. Mi vida está tomada, mi vida está guiada, mi vida está dirigida por la palabra de Dios. Y si lo que me dices, si me hace que yo me corrija la palabra de Dios, y lo que me estás diciendo, oiga, pastor, oiga, sí, hermano Pedro, oiga, si lo que estás decidiendo no está bien, aquí está la palabra, estás decidiendo mal, entonces te diré: qué bueno, Pedro, que me estás diciendo, porque me estás ayudando a caminar en el camino que Dios me está dando. Pero si me das otro consejo, no importa quién eres, voy a rechazarlo, porque mi consejo no viene totalmente de mi emoción. Mi consejo tiene que ser tomado por la palabra de Dios en mi vida. Dios es un Dios que bendice. Aleluya. ¿Cuántos se dan cuenta que necesitan ser blindados en su corazón de las influencias? ¿Cuántos se dan cuenta? ¿Por qué no sales de tu lugar y vienes aquí enfrente? Déjanos orar por ti. Déjame orar por ti. Sigues trabajando. Sigues trabajando. Sigues trabajando, Dios. Sigues trabajando.